Hola a todos, este video es una clase más del curso de Bachillerato en Línea para Mate, que si quieren ver más información pueden ir a la descripción del video, ahí está el enlace que los va a llevar a dicho curso. En ese curso pueden ver estas mismas clases, pero obviamente sin publicidad, y además que también van a haber quizzes para que ustedes midan sus conocimientos de lo que van aprendiendo. En esta clase vamos a ver lo que serían las secciones planas de una esfera. Para eso primero les voy a poner unas imágenes acá del libro, pero antes de eso les quiero mencionar algo, y es que para este tema es bastante importante también el tema de Pitágoras, que el tema de Pitágoras de hecho ya lo había mencionado en una de las clases anteriores, la de polígonos irregulares, también lo había mencionado por ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta que vamos a estar usando Pitágoras, igual lo voy a explicar muy brevemente cuándo lo vamos a usar. Entonces, bueno, les pongo acá la imagen que viene en el libro. Dicen que secciones planas de una esfera, la intersección de un plano y una esfera siempre es una circunferencia. Entonces tenemos una esfera, ¿verdad? Una esfera es como una bola, y una intersección de un plano es como que si nosotros llegáramos y cortáramos esa esfera, ¿verdad? Y cuando nosotros cortamos esa esfera, lo que va a quedar, lo que se va a formar ahí en ese cuerpo sería una circunferencia, que es lo que nos dicen ahí en el libro, ¿verdad? La intersección de un plano y una esfera siempre es una circunferencia. La esfera es el único cuerpo que tiene esta propiedad, o sea que nosotros, no importa que cómo cortamos la esfera, siempre se va a formar una circunferencia, al menos que ese plano la esté tocando en un solo punto, que sería un plano tangente a la circunferencia. Pero bueno, eso es solo un detalle porque no es tan importante para este examen. Y dice que si el plano pasa por el centro de la esfera, eso es una información buena en realidad. Si el plano pasa por el centro de la esfera, el radio del círculo es el mismo que el de la esfera. Vean que ahí en la imagen, el que dice círculo máximo, que es donde pasa exactamente por el centro, ahí tendríamos una circunferencia, se está formando una circunferencia que tiene el radio igual al radio de la esfera. En el que está arriba, círculo menor, en ese no, vemos que se está formando una circunferencia que es un poco más pequeña, entonces esa tendría un radio más pequeño que el radio de la esfera. Como en este tema vamos a estar trabajando con círculos, círculos y circunferencias, vamos a retomar algunas propiedades de esa figura. Primero que todo, recordemos que el radio es la mitad del diámetro, o si lo vemos del otro lado, el diámetro es el doble del radio, y eso aplica tanto para la esfera como para la circunferencia, ¿verdad? Ahora, la longitud de una circunferencia, que sería por decir así el perímetro de un círculo, ¿verdad?, es 2 por pi por r. Entonces tenemos el radio, lo multiplicamos por 2 por pi, eso es la longitud de esa circunferencia. Y el área de un círculo es pi por r al cuadrado, o sea, pi por el radio elevado al cuadrado. Otra cosa muy importante para los ejercicios que vamos a ver es que les voy a estar poniendo aquí otra vez la imagen del libro, de la esfera. Y es que si nosotros trazamos un segmento desde el punto de la esfera hasta algún punto en esa circunferencia que se está formando al cortarla con un plano, o sea, en esa sección plana, ese segmento al final de cuentas es el radio de la esfera. Entonces, porque al final de cuentas, por definición, el radio de la esfera es la distancia entre el centro de la esfera a cualquier punto en la superficie de la esfera. Entonces, donde nosotros cortemos con la esfera, donde cortemos con un plano a la esfera, donde hagamos esa sección plana, en esa circunferencia que se está formando en esa sección plana, si nosotros tomamos algún punto de esa circunferencia y hacemos un segmento al centro de la esfera, ese va a ser el radio de la esfera también. Además, también vamos a estar hablando de a qué distancia del centro de la esfera se está cortando con una sección plana. Entonces, si nosotros queremos ver en esta imagen, por ejemplo, y se dice, esto es nada más un ejemplo, si se dice que ese círculo menor que está arriba, ese círculo menor que se está formando con esa sección plana, está a 5 unidades del centro de la esfera, eso sería desde el punto centro de esa circunferencia que se está formando en la sección plana hasta el punto centro de la esfera. Así es como se hace la distancia del plano al centro de la esfera, sería en el centro de esa circunferencia que se está formando, ¿verdad? Esto vamos a ver más adelante, ahora que vamos a resolver los ejercicios, por qué se los estoy mencionando y por qué es muy importante para resolver los ejercicios.
Bueno, ahora ya vamos a resolver un ejercicio para que vean bien cómo es ya este tema aplicado. Dice, si una esfera cuya medida de su diámetro mide 30 es intersecada por un plano a una distancia de 9 unidades de su centro, entonces la medida del radio de la sección plana que se forma producto de la intersección corresponde a... Bueno, ahí en simples palabras lo que nos están preguntando es la medida del radio de la circunferencia que se forma al hacer esa sección plana. Entonces, bueno, imaginémonos que esto es una esfera, más o menos por aquí estaría el centro, ¿verdad? Y nos están diciendo, primero que todo, que la medida de su diámetro de esa esfera es 30, ¿verdad? Recordemos que si sabemos el diámetro, indirectamente sabemos el radio, porque el radio es la mitad del diámetro, entonces sabemos que el radio es 15, ¿verdad? Después de eso nos dicen que se interseca por un plano a una distancia de 9 unidades de su centro. Entonces imaginémonos que por acá está ese plano, ¿verdad? Donde está intersecando esa esfera. Y como he mencionado antes, ¿verdad? Bueno, primero que todo lo que se forma es una circunferencia. Entonces hagamos acá que se estaría formando como una circunferencia. Obviamente, recordemos, bueno, aquí tenemos que imaginarnos un poco, ¿verdad? Porque no estamos viendo la circunferencia de frente, sino que la estamos viendo de lado. Por eso es que no se ve totalmente circular, pero es para que me entiendan la idea simplemente. Además que obviamente mis dibujos no son tan exactos. Pero bueno, entonces lo que nos están diciendo ahí es que la distancia del plano al centro de la esfera es 9 unidades. Y lo que yo les mencioné antes es que esa distancia se toma desde el centro de esa circunferencia que se está formando hasta el centro de la esfera. Entonces esas 9 unidades sería esta distancia que estoy haciendo acá, ¿verdad? Entonces tendríamos que ahí mide 9 unidades. Ok, y lo que yo les había mencionado antes sobre el radio de la esfera, ¿verdad? Y es que si nosotros hacemos el segmento desde el punto de la esfera hasta cualquiera de estos puntos de esa circunferencia que se está formando, de esa sección plana, me diría lo que mide el radio de la esfera. Entonces si yo hago, por ejemplo, de acá hago una línea hacia el centro de la esfera, ese sería el radio de la esfera, ¿verdad? Y ese radio de la esfera mide 15, porque ya nos dijeron que el diámetro mide 30. Entonces, ¿qué está pasando acá? Se nos está formando un triángulo que tiene un lado 15 y un lado 9. Además de eso, ese triángulo es un triángulo rectángulo, es un triángulo que aquí tiene un ángulo de 90 grados. Por eso es que vamos a poder usar Pitágoras, que yo se los había mencionado anteriormente, que en este video o en este tema vamos a poder tener que aplicar Pitágoras. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde su hipotenusa mide 15 y un cateto mide 9. Tenemos que averiguar lo que mide el otro cateto, porque eso que mide el otro cateto sería justamente el radio de esa circunferencia, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, bueno, si recordamos Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Esa es la forma general de Pitágoras. Pero acá lo que ustedes tienen que aprender para este tema, primero que todo vamos a tener que despejar uno de los catetos y nos quedaría de la siguiente manera, que si nosotros queremos averiguar uno de los catetos, que es en este caso lo que queremos, ¿verdad? Recordemos que los catetos son los lados que están juntos a ese ángulo de 90 grados, a ese ángulo recto, y el lado que está opuesto es la hipotenusa. Entonces, si ya despejamos esto, nos quedaría que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Perdón, aquí no sería más, sería menos. Entonces nos quedaría hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, y eso todo en una raíz cuadrada, ¿ok? Y eso es lo que tenemos acá. La hipotenusa es 15, repito, la hipotenusa es en este caso el radio, ¿verdad? En este tipo de ejercicios va a ser el radio de la esfera, que está opuesto a el ángulo recto acá de ese triángulo rectángulo, y el cateto sería 9. Entonces simplemente lo ponemos en la calculadora, ponemos una raíz cuadrada. La hipotenusa es 15, eso elevado al cuadrado, menos el cateto, que es 9, eso elevado al cuadrado, le damos igual y nos da que es 12. Entonces,
este cateto de ese triángulo es 12 unidades. Que al final de cuentas ese cateto, ¿verdad? Es, repito, el radio de esta circunferencia, que esa circunferencia es la sección plana. Y era lo que nos preguntaban ahí. La medida del radio de la sección plana que se forma producto de la intersección corresponde a, entonces tendríamos que corresponde a 12. Que eso lo tenemos en la opción B. Ahora, este tipo de ejercicio en realidad, o este ejercicio de la esfera, es muy repetitivo en bachillerato. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente siempre nos ponen el mismo tipo de ejercicio, solo que nos cambian las medidas. O sea que en lugar de en el ejercicio pasado, ¿verdad? El diámetro era 30 y la distancia al centro de la esfera era 9. Y si yo veo el siguiente examen, viene exactamente el mismo ejercicio, solo que en lugar de medir 30 el diámetro, medía 20, y en lugar de que la distancia era 9, la distancia era 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si sabemos resolverlo una vez, pues vamos a saberlo resolverlo siempre. Simplemente tenemos que cambiar, ¿verdad?, los números que nos están dando y tener muy en cuenta, ¿verdad?, que en este caso, aquí en esta fórmula de Pitágoras que tengo acá, que es que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, ¿verdad? Pues tendríamos que esta h, que es la hipotenusa, en este tipo de ejercicios, ¿qué iría haciendo? Iría haciendo el radio de la esfera, ¿verdad? Esto lo digo para aquellos que se les hace más fácil memorizárselo, ¿verdad? Que lo tengan de esta manera. Entonces, en esta fórmula, la hipotenusa, en este caso, en este tipo de problema, iría siendo el radio de la esfera. Y este C, que sería el cateto, ¿verdad?, iría siendo la distancia de la sección plana al centro de la esfera. Entonces, la distancia entre la sección plana, esto lo pueden ir escribiendo ustedes, ¿verdad? Escriban todo esto que estoy poniendo acá. Distancia de la sección plana al centro de la esfera. Ok, entonces de esta manera ya lo tienen más teórico, digamos, más de memorizar, por aquello de que si cuando ven el dibujo no lo ven tan claro, ¿verdad? Que bueno, vamos a hacer otro ejemplo, que este ejemplo me llamó un poco la atención porque en los últimos dos exámenes que vi, los más recientes, digamos, el problema salió así a como lo puse en el ejemplo anterior. O sea que simplemente tendríamos que averiguar el radio de esa circunferencia que se forma. Pero encontré uno de un examen un poquito más antes, que no solo tenemos que averiguar ese radio de esa circunferencia, sino que después tenemos que averiguar la longitud de la circunferencia. Por eso les puse estas dos fórmulas aquí, ¿verdad? Para que ustedes se acuerden de cuál es la longitud de una circunferencia y cuál es el área de una circunferencia. Bueno, se los voy a poner el ejercicio para que lo veamos, que vamos a ver que es muy fácil. Simplemente es lo mismo que la vez pasada, solo que al final ya no, la respuesta no es el radio de la circunferencia, sino que vamos a tener que usar ese radio en esta fórmula para saber la longitud de la circunferencia. Entonces dice, si una figura cuyo radio mide 5 es cortada, si una esfera cuyo radio mide 5 es cortada por un plano a 4 unidades del centro, entonces la longitud de dicha sección plana generada por el corte corresponde a, vean lo que les digo, la primera parte del problema es exactamente lo mismo que antes. Entonces nos dan el radio de la esfera, que es 5, entonces partiendo de esto, simplemente yo tendría que poner raíz cuadrada de 5 al cuadrado, ¿verdad? Que iría siendo el radio de esa esfera, menos este cateto al cuadrado, que sería la distancia de la sección plana al centro de la esfera, y nos dicen que es cortada por un plano a 4 unidades del centro. Entonces aquí sería 4 al cuadrado. Y así lo que vamos a estar haciendo es averiguar el radio de esa circunferencia que se está formando. Entonces simplemente en la calculadora ponemos raíz cuadrada, 5 elevado al cuadrado, menos 4 al cuadrado. ¿Y eso qué nos da? Pues nos da 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el radio
de esa circunferencia que se está formando ahí en la sección plana es 3. Pero, repito, eso no es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando por la longitud de esa circunferencia. Pero tenemos que averiguar el radio para después calcular la longitud. Y la longitud de una circunferencia es 2 por pi por el radio. Entonces, si el radio es 3, la longitud sería 3 por 2, que es 6, ¿verdad? Por pi. Entonces, multiplicar el radio por 2 y después por pi. Entonces, quedaría 6 pi, ¿verdad? Aquí, en este caso, el pi lo dejamos, queda ahí multiplicando y multiplicamos el radio por este 2, que el radio está aquí como r. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, entonces es lo mismo a que si yo... conmutativa y asociativa es lo mismo que si yo multiplico este r primero aquí de último, o si yo lo multiplico primero por el 2. Entonces en este caso, repito, el radio es 3 por 2, 6, me queda 6pi, que eso lo vemos en la opción A. Entonces la solución a esta pregunta sería la opción A, 6pi. Vean que se puede solucionar muy fácil, muy rápido, si tenemos esto en claro, ¿verdad? El primero lo he hecho con el dibujo, este lo hice más, digamos, memorístico, de que si sabemos esta fórmula, de que si sabemos que aquí iría el radio de la esfera y aquí la distancia de la sección plana al centro de la esfera. Obviamente aquí estamos enfocándonos en solo este tipo de ejercicio, pero que es el ejercicio que he visto en los exámenes de bachillerato. Lo único que cambió es que en el segundo ya teníamos que hacer un paso más porque nos preguntaban por la longitud y la circunferencia. Entonces, nos podrían hacer lo mismo, pero en lugar de preguntarnos por la longitud de la circunferencia, nos podrían preguntar, por ejemplo, por el área de la circunferencia. Entonces tendríamos que usar pi por r al cuadrado. Bueno, esto sería todo con este tema. Muchas gracias por ver el video. Si les ayudó, porfa, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compartan con todos aquellos que sepan que este canal les puede ser de ayuda. Además, aquí les he estado saliendo también en redes sociales. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo que sea, me pueden escribir por ahí y siempre intentaré de responder. Muchas gracias y hasta luego.